Agradecidos, un saludo fuerte, un abrazo a la distancia. Comenzamos con este evento especial desde aquí, desde Master Row en español. Un fuerte aplauso a todos los que nos ven, amén, pero fuerte, amén, gloria a Dios. Muy bien, diferentes culturas, un solo reino. ¿Cuál es el propósito de esto? Yo sé que aquellos que nos ven a la distancia, de México, de Cuba, de Colombia, de Honduras, de todos lugares, sé que ya están viendo algo diferente. Hay banderas. Obviamente yo traigo otro vestuario diferente que no acostumbro, pero ahorita lo vamos a ver, amén. Diferentes culturas, un solo reino. Cada país, aquí hay solamente una representación. Cada país tiene su propia cultura. ¿Cuántos creen eso? Y muchos de nuestros países son muy ricos en cultura, muy ricos. Enriquece cada país. Tienen una diversidad tan grande en la comida, el vestuario, tradiciones, de todo. Es muy enriquecedor. Esa es la cultura ¿de qué? De cada país, ¿ok? Pero primero tenemos que definir qué es cultura, porque si no entendemos eso, no entendemos el propósito por el cual quiero compartir diferentes culturas y un solo reino, ¿ok? La cultura es el conjunto de formas de vivir, de pensar, de lo que se ha aprendido, tradiciones. Todo eso se encierra como la cultura de un país. Y es muy amplio, créame, es amplísimo todo. Ahí entra la forma de gobierno, la forma de pensar, la forma de creer, la cosmovisión de las cosas, la religión, todo entra en la cultura de un país. Amén. Pero el reino, diga conmigo, pero el reino también tiene su cultura. Amén. ¿Está listo para saber cómo es? Y vamos a ver algunos de los textos y voy a empezar con mi texto favorito, así que usted ya ni siquiera tiene que leerlo. Ya se lo debería de aprender o ya lo debería de conocer. Bueno, nuestros visitantes no, ¿verdad? Pero los que tienen más tiempo ya tienen que saber. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente ¿qué? Y todo lo demás os será añadidos. Cuando yo leí este texto, yo sé que muchos ya me han escuchado hablar de este texto, pero para los nuevos, cuando yo leo Mateo 6, que fue prácticamente la primera lectura que yo hice de la Biblia de una forma un poquito ya más, digamos, intencional, conociendo de la palabra del Señor, fue de lo primero que yo leí, Mateo capítulo 6. Y los que lo han leído se van a dar cuenta. A mí ese versículo me impactó, y el 33 particularmente. Por eso lo tomé como mi texto favorito. Y ese texto lo he abrazado, lo he creído, y ha sido maravilloso poder ver y disfrutar las promesas de Dios cuando obedecemos su palabra. Porque este no es un asunto de imaginación, de tradición, no. Lo que Dios dice es lo que Dios está comprometido cuando tú crees. Mire la diferencia. Lo que la religión dice, Dios no tiene compromiso. Lo que dijo el hombre, Dios no tiene compromiso. Por eso mucha gente se decepciona, porque tienen esperanzas en lo que la religión, en la que el hombre, en la que la cultura, la tradición dijo, pero nunca Dios. Dios no está obligado en cierta forma, no es la palabra adecuada, pero en un sentido, a hacer algo que Él no prometió. Entonces la gente, el ser humano, se decepciona cuando Dios no responde algo que fue producto de su imaginación, de lo que sea, y que Dios no hizo. Pero cuando vamos a este versículo, primeramente lo que el Señor dice es, primeramente es el reino, primeramente. Y muchas veces nosotros no honramos esa palabra, porque entonces el reino ya no está en nuestra prioridad número 1, sino está en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 100, o no sé en qué prioridad. ¿Y cómo es que tiene sentido la segunda parte de ese versículo cuando dice que si primeramente nos enfocamos y le damos el compromiso con su reino, hay una consecuencia simplemente por obedecerlo? ¿Cuál es la consecuencia? Póngalo su mano, diga, todo lo demás será añadido. En otras palabras, todo lo demás
vendrá a su vida por obedecer eso. Gracias, mi hermana, por el entusiasmo. Amén. Cuando usted lee todo Mateo 6, el Señor les dice: ¿por qué ustedes que conocen de Dios actúan como si no conocieran de Dios? Ustedes están pidiendo comida, vestido, ¿y a poco Dios los ha abandonado a ustedes? ¿No tienen a un Dios que es Padre también? O sea, pedimos cosas y se nos olvida nuestra posición. Usted, mi amado hermano y hermana, es un hijo amado de Dios. Tenemos un Padre que no nos va a abandonar. Cuando calibramos su prioridad, nos alineamos a su voluntad. Pero es que a veces es difícil. Ahí el versículo solamente dice que primeramente es el reino. Ahí no hay opción ni hay oportunidad para negociar. Y si primeramente es el reino, todo lo demás que mi corazón anhela conforme a su voluntad será añadido. ¿A cuánto le gustaría? Pero solamente al que quiere, ¿ok? Porque una de las cosas es exponer la palabra, no imponer. Y usted ya me debe conocer. ¿A cuánto le gustaría que usted tiene una petición, un deseo, un anhelo, no sé, lo que usted tenga, y que usted ya no se lo pidiera al Señor, pero que entonces usted se enfocara en su reino y que solamente Dios se lo ponga, solamente llegue? ¿A cuánto le gustaría eso? Amén. Yo sé que suena como muy, pero eso es lo que dice la palabra. Y yo sé que algunos lo han experimentado, pero Dios quiere que usted lo experimente más. Lo tiene que creer primeramente. Entonces ahí es donde tenemos que hacer ¿qué? Cambiar la prioridad y poner nuestra prioridad de vida, su reino. Y prepárese para disfrutar eso. Amén. Muy bien. ¿Por qué es tan importante eso? Colosenses 1:13. Antes de, ya tuvimos la primer parte acerca del reino, pero ahora vamos a ver la realidad legal en la que estábamos y lo que Dios hizo. Colosenses 1:13 es un versículo que también usted siempre ya lo debe de saber, de recordar y de memorizar. Y si no lo ha hecho, le dejamos de tarea. ¿Está conmigo? Quien nos ha librado de la potestad de la ¿qué? De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Legalmente nosotros ¿cómo estábamos? Muertos, separados, enemigos de Dios. Esa era nuestra condición legal. Pero un día la gracia de Dios nos alcanzó y por la muerte de cruz, por la muerte del Señor en la cruz, hizo una muerte sustitutiva. Él murió para que nosotros pudiéramos ser ¿qué? Justificados gratuitamente por la fe. Ahora Dios nos ve como hijos justificados, no como hijos perdonados, no como pecadores. Nos ve como hijos justificados, y lo dijimos el martes en el estudio, aceptados plenamente por Dios. Todo lo que le debíamos al Señor, todo lo que estaba en nuestra posición legal, muertos, separados de Cristo, ya por la obra de Cristo se nos otorga y a nosotros Dios nos ve justificados perfectamente. Esa es la posición que estamos. Por eso no fue un asunto, cuando usted lee ese versículo, no es un asunto que Dios te trasladó de aquí nada más así. No, ese fue un asunto legal, ordenado. Nadie nos podía trasladar si no había ¿qué? Un pago por nuestro pecado. No es un asunto de que lo pongo aquí y ahora lo pongo acá. No, aquí había una deuda que pagar. Y el Señor Jesús la pagó por nosotros. Fue un asunto legal. Por eso es que Dios es legal, no legalista. Todo Dios lo hace perfecto. Entonces yo debo de entender ese orden que Dios hizo. Dios diciendo, yo te trasladé, pero fue gracias a la obra, a la muerte, a la obediencia, al sacrificio. No fue porque tú y yo lo merecíamos. Mire la obra que Él hace.
Estábamos como aquí en tinieblas, muertos en oscuridad, enemigos de Dios. Y gracias a ese amor tan grande nos trasladan, nos declaran libres, sin culpa. No le debemos nada a Dios, así nos ve el Señor. ¿Y para qué nos traslada al reino de su Hijo amado? Para que sirvamos en su reino. No nos trasladó porque entonces que nos deje ahí. Y ahí es donde no hay el entendimiento ni el compromiso con su reino. Amén. ¿Está conmigo todavía? No se me vaya. Colosenses más adelante 1:27. Lo bueno es que no tiene que brincar mucho. Colosenses 1:27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En qué? ¿Cristo en dónde? Entonces, ¿por qué lo anda buscando afuera? De que todavía eso como que nos cuesta un poquito entender cómo es que Cristo ahora opera en nosotros. Sí, murió, fue profetizado, murió, resucitó, se ascendió, pero se impartió a nosotros. En esa realidad es la verdad, dígalo conmigo para que no se le olvide, verdad presente. Pero muchos todavía traemos la verdad bíblica. No toda verdad bíblica es verdad que presente. Y usted debe estar afirmado en qué verdad, en la presente. Por eso mire la diferencia. Yo puedo sacar una historia de la Biblia y predicarle de una historia de la Biblia. ¿Es malo? No. Pero nos quedamos parcialmente en la realidad espiritual que yo tengo. Por eso el apóstol Pedro dice: si ustedes ya han conocido del Señor y están afirmados en la verdad presente, yo se los voy a estar recordando todavía. A los que están afirmados, todavía hay que recordarles. Ahora alguien que ignora, con más razón. Amén. La cultura en el reino, dígalo, es diferente a la cultura del mundo. Dígalo, la cultura del reino es diferente a la cultura del mundo. Hay una diferencia. Y le voy a dar unos ejemplos. Muy buenos, por cierto. Para la gente del mundo, y tristemente para algunos que no están en el mundo, pero vamos a hablar primero de los que no estaban en el mundo. Para ellos, ¿cuál es su Dios? Para los que están en el mundo, ¿cuál es su Dios? Dígame uno. Las fiestas, ¿cuál otro? El dinero, las posesiones, los vicios, la familia. Tristemente, muchos hijos de Dios todavía no han entendido que hubo un cambio de paradigma. Y para muchos, todavía, como hijos de Dios, tienen a su Dios como el dinero, como las riquezas, como las posesiones. No al Señor. Cuando nosotros, Dios nos traslada a su reino, ¿ok? Ahora ya no estamos en una democracia, ¿verdad que no? Ese es un asunto que todavía nosotros batallamos, porque se nos ha metido mucho la idea de que socialismo, comunismo, democracia, no sé qué. Pero en el reino de Dios, póngame atención, ahí no hay democracia. ¡Pum! Eso ya nos, ¿sí o no? Ya nos cambió todo nuestro pensamiento. Ay, pastor, pero ¿por qué no? Ahí no debería haber democracia. No, porque eso no lo entendemos. En el reino de Dios hay una teocracia, no es democracia. Imagínense, Dios no vino y vamos todos a votar a ver si Dios es el soberano. No, eso no, olvídese. Eso no está en el asunto del reino. Ahí Dios es el que es. Y es el soberano. Ahí nadie le votó a favor. No, ese es un concepto humano. Y mire, ni siquiera en las mejores democracias las cosas funcionan. Hay fraudes, todo el asunto. Pero nosotros, ¿a dónde fuimos trasladados? De ese sistema de gobierno a un reino espiritual superior. Todavía eso no transiciona nuestra mente.
Nosotros estamos más acostumbrados a lo terrenal, a la democracia, a la autoridad, al que gobierna. Está bien. Pero usted ya legalmente pertenece a un reino de Dios superior, donde el que gobierna es el soberano. Y nosotros, sus hijos. Yo debo entonces, en ese entendimiento, transicionar de vivir en el mundo a vivir como ciudadano ¿de qué? Pero ciudadano también ¿de dónde? Ciudadano del reino, pero también ciudadano del cielo. ¿Ok? Para que no nos quedemos con esto. Ahora, yo no estoy diciendo que la cultura, la tradición, mire, este parece como de los que van a cazar, o no sé, de allá de Australia, de África, o no sé de dónde, ¿verdad? Parece como cazador, o de dónde, a ver, dígame un país o algo. De cazador, de Australia. ¿Cuántos vieron esa película de ese ¿cómo se llama? Del que cazaba los cocodrilos, algo así, ¿verdad? Parecía esa. Y bueno, pues también hay otros, ¿verdad? Este no me queda muy bien, pero me va a despeinar, pero no importa, ¿verdad? Y así usted puede ver cada cultura, cada país. Este está más vaquero, se ve más bonito, ¿verdad? No sé de dónde será. Este también me queda poquito. Y luego, pues no podemos negar la cruz de tu parroquia, dicen, ¿verdad? Aquí viene el de charro Y esto es una cultura del mundo. ¿Es malo? No. Acuérdese que el pueblo de Israel vivió en Egipto como inmigrante. Amén. Por eso la escritura dice que debemos de ser cuidadosos con los inmigrantes, porque el pueblo de Israel fue inmigrante, estuvo en otro país. Y Dios ama, porque de tal manera Dios ama ¿qué? Al mundo. Dios ama a cada país, a cada cultura. Pero los hijos de Dios debemos de operar con la cultura del reino. Qué bonito es que usted disfrute, bueno, yo como mexicano, o más bien como regiomontano, unos tacos, pero con el entendimiento del reino. No es que está peleado que usted disfrute su cultura o un café colombiano, que espero cuando vaya a Cartagena disfrutar un buen café colombiano, pero con mi mentalidad del reino, de ciudadano del reino. No que me conforme a mi cultura y la cultura del reino la ignoro. Porque entonces no he entendido lo que Pablo nos dice en Colosenses 1:13, que ya fui yo trasladado. Amén. El mensaje del reino es tan importante que fue predicado por Jesús desde el principio hasta el final. Es más, para los que no saben, Juan el Bautista comenzó predicando el mismo mensaje, Jesús comenzó predicando el mismo mensaje del reino, todos los días predicó el mensaje del reino y después de resucitado predicó por 40 días a los discípulos acerca del reino. Hoy le pregunto, ¿y qué se predica hoy? De todo y muy poco del reino. Amén. Pero qué bueno. ¿Cuántos saben que cuando Jesús enseñó del reino puso muchos ejemplos? Pero uno de los que me gusta mucho es de la levadura. ¿Cuántos han usado la levadura para la masa es mucha y la levadura es poquita? Ayúdenme por si me equivoco. ¿Sí o no? Yo le pregunto, cuando usted le pone la levadura, ¿hace ruido la levadura para decir, yo voy a impactar esta masa? ¿Verdad que no? Yo sé que ya se sorprendió, pero ahorita le voy a decir por qué. Pero qué bueno que dijo, no, eso, bueno. Así nosotros, mis amados, debemos de impactar a ese mundo que es la masa. No haciendo ruido, sino manifestando la cultura del reino. ¿Qué dice la religión? Aléjate del mundo, de la política, del deporte. No, tú escóndete. ¿Y qué te dice el reino? No, tú ve y sé de influencia, trae luz, trae dirección, trae entendimiento. Por eso es que la religión, dígame, Jesús, ¿en qué monasterio predicó? ¿En qué monasterio fue a vivir? Ninguno. O se fue a la montaña, allá y se escondió y allá. No, él fue ¿con quién? Con el pecador, con el ladrón de impuestos.
Mire, ¿sabe cuál es uno de los ejemplos? Juan 4, cuando se encuentra la mujer samaritana. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. Dice la escritura que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Yo le pregunto, ¿Jesús amaba a los samaritanos? ¿Y los judíos? No los amaban. No los amaban. Estaban en choque. Y Jesús, con toda la intención, dice: yo voy a ir a Samaria a presentármele a una mujer que no tenía buen testimonio para darle una palabra. Ve el ejemplo. Jesús no fue y se escondió. Dijo: voy a rodear a los samaritanos. No, yo voy a impactarlos. Yo voy a traerles una palabra. Yo voy a manifestar el reino del Señor. Por eso mucha gente confunde la famosa oración del Padre Nuestro, que es una oración maravillosa, pero fue para otro tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente dice: esa es la oración que... No. Esa oración dice: vénganos, ¿qué? Tu reino. Pero si usted ya fue trasladado al reino, entonces ¿cómo? O sea, usted fue trasladado al reino, pero que quiere que venga al reino, ya se hizo bolas. No, usted ya está en el reino ya vino, y ahora usted debe de entender el reino, su posición en el reino, entender la cultura del reino. Y para poder entenderlo mejor, amén, necesitamos saber ¿qué es el reino? Pues el reino es, no sé, a ver, ayúdeme usted. ¿Qué será el reino? Y hubo un gran silencio. Apocalipsis 5. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu. En eso consiste el reino de Dios. Pero el reino de Dios no está manifestado en un lugar geográfico. Usted no ve la Biblia en un lugar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: el reino de los cielos entre vosotros está. En otras palabras, en el reino el que gobierna es el soberano. Y es digamos, un gobierno superior, diferente, donde debe de haber ¿qué? Gozo y paz. Yo le pregunto, la escritura dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Qué dice la escritura? ¿De dónde vienen? De un corazón duro, que no ha aceptado el gobierno de Dios. Usted dígame, Jesús ¿con quién se peleó? Ni con los fariseos, simplemente les dio una palabra precisa. Es más, yo por lo que he leído, con los fariseos fue como más directo que con los pecadores. Porque la religiosidad trae una distorsión del plan de Dios. Ya no eran muy religiosos. Bueno, pero volvamos al punto. Cuando yo entiendo la dinámica y la cultura del reino, ahí debe de haber ¿qué? Gozo y paz. En una persona donde hay un gobierno del Señor, en otras palabras, Cristo gobierna en esa vida, hay una expresión de su reino. Déjese lo digo otra vez. Cuando en su vida el Señor es el que gobierna su vida, va a haber una expresión de su reino. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una expresión del reino? Porque en muchos hijos de Dios el Señor no es el que gobierna, no es el Señor. Es otras cosas, otras personas, otras ideas, pero no el Señor. Por eso Señor, ¿qué significa? Dueño, amo. Pero mire qué cosa tan curiosa. Yo sí quiero que sea mi Señor. ¿Cuántos creen que el Señor, cuántos de ustedes quieren que el Señor sea su Señor de verdad? ¿Cuántos quieren? Ok. Pero muchos lo llaman Señor cuando algo necesitan. Ahí sí es el Señor. Cuando la cosa está bien, no es el Señor. Yo le pregunto, ¿eso honra a Dios? Es más, déjeme le digo algo que lo va a desafiar. Aún en la enfermedad, Dios es su Señor.
Aún en su problema, Dios es el Señor. Aquellos que nos están viendo, sé que esta palabra es para ti. Aún en este problema que tú tienes, el Señor sigue siendo tu Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo: esta leve tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria. Cuando el Señor deja de ser tu Señor, que nosotros no lo honramos como Señor, es diferente. No le damos la posición, porque honrar significa valorar, reconocer. La honra no se demanda. Dios no te está obligando a ti: quiero que me reconozcas como tu Señor. No. La honra se reconoce. Si Él es mi Señor, yo lo tengo que honrar como mi Señor. Amén. Ok, vamos a leer Efesios capítulo 2. Son versículos un poquito largos. Capítulo 2 del 11 al 19. Ok, del 11 al 19, Efesios capítulo 2. Quiero que usted lo lea juntamente conmigo. Obviamente les compliqué un poquito a los de multimedia, pero usted léalo por ahí, y si no en el teléfono lo puede poner ahí. Si usted le pone Efesios capítulo 2, le sale todo el capítulo, y lo quiero que lo lean conmigo. Es importante para los hijos de Dios afirmarse en su realidad, ¿ok? No en la tradición, no en la cultura. Mire, si yo le preguntara, vamos a suponer que cada bandera aquí es una persona. Si yo le preguntara a cada persona de cada país diferente acerca de su cultura, de su religión, cada quien me va a dar lo que él cree. Pero el reino es el que gobierna sobre todas las naciones. Efesios capítulo 2, ¿quién me dice amén? Amén. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne, acuérdense que usted y yo los gentiles no éramos de la tribu de Israel, de las 12 tribus, erais llamados como incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. 12. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, pero dígalo fuerte: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso dice que estábamos como muertos. 13. Pero cuando, no, usted como que eso no le da gusto el ahora. Pero cuando, ahora, hoy, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido como cercanos por la sangre de Cristo. Yo le debía dar un aplauso al Señor, porque yo estaba alejado, y por la sangre, por el sacrificio, ahora me he sentado en la mesa de honor. Amén. Versículo ¿qué? 14, fuerte. Porque Él es ¿qué? Entonces, ¿para qué se preocupa usted? ¿Él es su paz o no es su paz? Tenemos que aferrarnos a esa paz del Señor. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? No, pero es que aquí hizo 20, 30, 40. No compare, no confunda las naciones terrenales con la ciudadanía celestial. ¿Cuántos pueblos hizo? Pero dígalo más fuerte: ¿cuántos? ¿Y en cuál está usted? Diga: en ese estoy yo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo ¿qué? En su carne, con su sacrificio, las enemistades. Entonces, ¿por qué todavía los pueblos andan pelea y pelea? Porque quieren operar desde una condición caída, no desde una vida justificada, porque ignoran la obra perfecta de Cristo. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. En el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. ¿Cuántos hombres hay? Uno. Es el nuevo hombre, donde Pablo dice: ya no hay ¿qué? Judío ni griego. ¿Qué más? Esclavo ni libre. Me lo deja de tarea.
Ya ahora somos uno. Y eso todavía los hijos de Dios están peleando. No, que este país es más poderoso, aquel te voy a meter un misil y empieza. Porque no hemos entendido. Nosotros como hijos de Dios debemos de expresar la cultura del reino, gozo, paz en el espíritu. No se trata de qué comida comes en el reino. Amén. 16. ¿Y mediante qué? Porque acuérdense lo que decían los mensajes pasados. Sin cruz no hay nada. La cruz siempre debe estar presente en toda la obra perfecta del Señor y recordarla siempre. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por eso Pablo dice, ya olvídese si usted es judío de las 12 tribus, si es mexicano, chino, lo que sea, eso ya es secundario. Matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas que de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de quién? De él, no de nosotros. Por medio de él, los unos, los gentiles, y los judíos, los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces yo le pregunto, ¿algún pueblo geográfico tiene más prioridad que otro? Ya cuando eso lo entendemos, usted no se debe sentir más ni menos. Ahorita pasaba el pastor Jason y saludamos, platicamos y me decían sorry. Le digo, no, tranquilo, no pasa nada. Déjeme le digo una cosa. Yo lo honro y yo sé que él también me honra, pero le voy a decir algo que puede parecer medio negativo, pero no, quiero que usted lo entienda. Yo no me siento ni más ni menos que él. Tanto él es hijo como yo soy hijo. Puede que él tenga otra asignación, como usted o yo, pero mediante la cruz solamente tiene un cuerpo. De toda tribu, de toda nación. Por eso, no sé si me pones la foto de que me gustó mucho, con esa intención la hizo la pastora, la de diferentes culturas, un solo reino, mi hermano Nelwin. Quiero que usted vea algo, ahorita termino con esto. Usted ve ahí que hay un corazón, amén. No crea que esto se hace a ver qué sucede. ¿Y qué hay alrededor de ese corazón? Y si usted ve, hay manos de diferentes tonos de piel, ¿sí o no? Porque de tal manera Dios amó al mundo, a toda tribu, a toda nación, de todo color, de toda etnia, de todo lenguaje. Usted nunca se sienta menos ni más ni nada de ese tipo. Usted siéntase como ciudadano del cielo, porque así nos ve Dios. Amén. 19. Así que ya no es como usted. Mire, muchos no nacimos en este país y a veces nos podemos sentir como extranjeros, ¿verdad? Sí, eso no es nada mal. Pero ¿sabe cómo Dios nos ve? Como ciudadanos del cielo. Así que usted no se sienta extranjero, porque usted es un ciudadano celestial, superior. Amén. Eso le va a quitar muchas ideas. Ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que usted es. No importa las noticias, no importa el presidente, no importa lo que digan, usted es un ciudadano del cielo. Y eso le debe dar paz. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así que no le haga tanto caso a las noticias, porque el Señor es su paz, no las noticias. Claro, si usted se alimenta de la cultura del mundo, pues siempre va a estar inquieto. Y termino con rápidamente, Mateo 24. ¿Cuántos así rápidamente han leído Mateo 24? Amén. Bueno,
Ahí es donde se dice el tiempo del fin y habrá guerras y rumores de guerras y todo eso. Y eso viene en la escritura, pero yo quiero que usted siempre recuerde esto. ¿Por qué es importante predicar del reino? ¿Por qué es importante anunciar del reino? Amén. Mire, es necesario predicar del reino para los que nos conocen, lo que acabamos de ver. Pero es necesario también afirmar a los hijos de Dios en el reino. Quiere decir que esa tarea tenemos que hacerla siempre. Mateo 24:14. Solamente voy a leer ese versículo, para que cuando usted escuche en las redes o alguien le dice, ya hay otra guerra, ya se va a acabar el fin, dígale, no, eso no es así. Yo escucho mucho eso. Cuando Irak, cuando Saddam, y siempre ya viene el fin. ¿Se lo digo o no se lo digo? Sí se lo voy a decir. La religión quiere que te vayas de la tierra, pero el reino quiere que establezca su reino en la tierra. Así que si cuando usted vea las noticias y diga, ya que el Señor venga para irme, no, espéreme. Esa no es la idea, esa no es la dinámica. Ok, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? ¿Para qué? Para testimonio en todas las naciones. ¿Y entonces qué? Entonces sí, cuando sea predicado. Entonces cuando usted diga o quiera, yo ya quiero que venga el Señor, pues predique. Porque queremos que el Señor venga, pero no, pues que predique el pastor. No, usted también es hijo. Amén. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de decir que Jesucristo es el Señor. Y lo tienen que conocer y reconocer en todo el mundo. Y entonces, ahora sí vendrá el fin. Amén. Un aplauso grande, un saludo a la distancia. Nos vemos. Gracias a todos, contentos y agradecidos. A todos los que nos ven a la distancia, hoy tenemos un banquete aquí de convivencia de todas las culturas, de todos los hijos entendidos. Amén. Así que un abrazo victorioso. Póngase de pie unos momentos.